Bueno, vamos a empezar la clase de hoy, que es de conteo, sin antes dejar de repasar algunas cuestiones que vimos en las clases pasadas. Entonces, primero hagamos un repaso de conteo. Repasemos los dos casos fundamentales, el principio de multiplicación y los dos casos fundamentales que vimos, ¿no? Entonces, repaso, conteo de lo que vimos hasta ahora. Primero, el principio de multiplicación. Lo repaso porque es algo que se usa continuamente, es bastante intuitivo, pero nunca está de más repasar. Entonces, nos dice que si eh, tengo dos conjuntos finitos, esencialmente es esto, ¿no? Si tengo dos conjuntos finitos, dos conjuntos finitos, X e Y, primero elegimos un elemento de X y luego uno de Y, hay X, cardinal de X por cardinal de Y, formas de hacerlo. Es importante, obviamente, el orden, ¿no? Si el orden nos determina este producto X por Y, ¿no? Ejemplo, cuando nosotros elegimos, digamos, es un ejemplo eh, nuevo de alguna forma, no es exactamente lo que dice el principio de multiplicación, pero nos sirve para pensar todo lo que viene, ¿no? Si tengo, yo sé, 10 alumnos, ¿cómo puedo elegir en forma ordenada dos? ¿No? Esa es la pregunta. Acá hay un solo conjunto, pero el asunto interesante es que cuando uno elige un alumno, entonces, primero elijo un alumno. ¿No? Entonces, ¿cuántas posibilidades hay? Hay 10 posibilidades. Pero ahora me quedan 9, es como que el conjunto cambió, me quedan 9 alumnos para elegir. Entonces, para el segundo alumno, tengo 9 posibilidades. ¿No? Fíjense que en este caso, el primer evento tiene 10 posibilidades y el segundo tiene 9. Entonces siempre es 10 por 9. La cantidad de posibilidades es 10 por 9 en total. ¿Está bien? Bueno, ese sería el ejemplo 1, pero otro ejemplo sería
eh, elegir dos dígitos entre 10, entre los 10 que son, ¿no? Bueno, ahí, como se permite la repetición de alguna forma, hay, ¿no? Existen, el primer conjunto son todos los dígitos, tengo 10 posibilidades. Y el segundo conjunto también son todos los dígitos, porque permite repetición. Entonces 10 por 10 posibilidades. Entonces el primero simboliza las elecciones sin repetición y el segundo las elecciones con repetición, ¿no? En realidad, en el orden que vimos en clase, primero eran elecciones con repetición, ¿no? Ordenadas siempre con repetición. Bueno, entonces, si debo elegir, acá nunca me acuerdo, alguien dígame si hay que elegir entre m objetos o n objetos, entre n objetos eran, ¿cierto? Entre n objetos, ¿no? Eh, sí, gracias, ahí me dicen que sí. Debo elegir m veces entre n posibilidades. Los objetos no son repetibles, entonces es mejor. Entre n posibilidades en orden y con repetición permitida, ¿no? Tengo, eh, fíjense, para la primera elección tengo n. Para la segunda tengo n, porque no quemo ninguno, digamos, ¿no? Puedo repetir. Entonces, la primera elección tengo n posibilidades, segunda n, la tercera n, así sucesivamente, ¿no? Es el principio de multiplicación generalizado en el sentido para m veces, ¿no? Entonces, n a la m posibilidades. ¿Mm? Bueno, elecciones ordenadas sin repetición. ¿Mm? Si debo elegir en forma ordenada eh, m objetos entre n, es decir, tengo n objetos y elijo m en forma ordenada y sin repetición. Tengo, bueno, recuerden que era, para el primer objeto tengo n posibilidades, pero ya para el segundo no tengo n, tengo n menos 1. Para el tercero, fíjense, hablo de tercero y acá pongo n menos 2. Para el cuarto tengo n menos 3. En vez de poner un 4 acá pongo un 3. Entonces para el emésimo tengo n menos m más 1. Pero es más fácil escribirlo, como vimos en la clase pasada, esto no lo vamos a repasar, n factorial sobre n menos m factorial. Posibilidades. Estas son todas las posibilidades. Y bueno, hemos visto ejemplos y ustedes hagan la práctica, verán más ejemplos todavía. Bueno, finalmente
hemos visto varios ejemplos, pero hay uno que no cae directamente en ninguno de estos casos, ¿no? Eh, ah, lo que sí me gustaría recordar, que elegir n objetos entre n, sin repetición y en orden, tiene, está medio mal redactado, pero no importa, tiene n factorial posibilidades. Y recuerden que n factorial posibilidades, esto se puede ver como elegir n objetos entre n o como permutar n objetos, ¿no? Es lo mismo. Permutar n objetos es cuáles son todas las posibilidades de ubicar n objetos en n lugares. Permutaciones de n objetos. Si yo tengo n objetos y me fijo de cuántas formas los puedo acomodar en n lugares, eso es n factorial. Es importantísimo saber eso. Bueno, ahora vemos un ejemplo que vimos al final de la última clase. De cuántas formas puedo permutar la palabra ra, dra, ras. ¿Mm? Es un personaje de Profe, historia. ahí en Sí. el chat preguntan si cuando n menos m es igual a 1, bueno, ¿me puede leer? Porque no entiendo en realidad bien la pregunta que hizo. Ya leo, ya leo, Fíjese en ya el leo. chat. Sí, sí, gracias por avisar. Eh, cuando n menos m igual a 1, ¿es lo mismo que cuando n igual a m? Y no. N menos m igual a 1 significa que n vale m más 1, ¿no? A ver, hago un paréntesis acá. N menos m, n menos m igual a 1 implica, o si solo sí, si sumo m a ambos miembros, ¿qué me queda? N menos m más m igual a 1 más m. Y esto es, lo estoy haciendo muy formal para que no se pierdan, ¿no? Esto es n más 0 igual a 1 más m. Y esto es lo mismo que n igual a m más 1, digamos. No, no es lo mismo. Hay una diferencia de 1, ¿no? Cuando n menos m es igual a 1, significa que no son iguales. Significa que uno está a un costadito del otro, a una distancia de una unidad de otro. Claro, Entonces no es lo mismo que n. profe, creo que igual Valentín se refiere a la fórmula directamente a lo que estábamos hablando antes, que Ah, si uno reemplaza n por m en la fórmula de las selecciones ordenadas sin acá. repetición, Sí, 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 ahí sí, como sí. es cero factorial se convierte en uno. Pero es cero factorial ahí, ¿no? Sí, sí. Claro, claro. Le faltó de decir n menos 0 factorial igual 1. Quizás quiso decir eso, ¿no? Cuando n igual a m. Claro. Sí, cuando n igual a m en la fórmula. Qué raro que no habla Valentín porque en la fórmula. Se le rompe el eh, micrófono, dice. No, no le ah, anda. n factorial sobre n menos m factorial, si n igual a m, queda n factorial sobre n menos m, perdón, sobre 0 factorial. ¿No? Si n igual a m, 0 factorial. Y esto es n factorial sobre 1.
El cero factorial vale 1 por convención, pero es una convención de tal forma que esta fórmula sí es válida. Esta fórmula se demuestra por inducción, y el primer caso es, eh, bueno, esta fórmula, ¿cómo se demostraría por inducción? Siempre, en este caso, es n mayor o igual que m, ¿cierto? Eh, la inducción se hace sobre esta diferencia. Ahí está. Ahora me acuerdo. Se hace sobre n menos m. Es un poquito más complicada la inducción porque se hace sobre esa diferencia. Cuando la diferencia es cero, uno es el caso base, uno prueba que es cierto, y después tiene que probar con otras diferencias. Bueno, vamos a borrarlo de Radraga, o mejor vamos a copiarlo en otro lugar, porque acá está como desubicado. ¿Profe? Sí, ¿Por qué 0 factorial es 1? ¿Es por conveniencia solamente o...? por conveniencia hay sí, porque si no, esta fórmula no sería cierta. Si 0 factorial valiera 0, por ejemplo, no la podrías usar, tendrías que aclarar siempre que n sea distinto de m. Claro, pero ¿hay otra razón aparte de que por conveniencia o...? No, que generalmente cuando uno hace fórmulas generales, por ejemplo, vamos a ver la clase que viene, el teorema del binomio, cuando uno hace fórmulas generales, siempre da la casualidad, que no debe ser tan casualidad, que 0 factorial siempre conviene que sea 1. Si no, las fórmulas se arruinan, tenemos que decir, bueno, cuando esto vale 0, pasa tal cosa. Claro, claro. Ok, Hay gracias. una función, la gamma de Gauss se llama, que generaliza el factorial para n, para cualquier n, incluso real, ¿no? La gama de Gauss. Y en el caso de 0 vale 1. ¿Está bien? Pero bueno, eso es una cosa de análisis mucho más Dale, avanzada. profe, gracias. Que no lo van a ver, ni los matemáticos la ven eso. Eso es más Bueno, vamos a pasar a la página siguiente, borremos esto. Y volvemos al problema que había planteado. ¿De cuántas formas podemos permutar la palabra radragas? Entonces, ¿cuál es la solución a este problema? Solución. Entonces, este es un problema, es decir, los problemas de conteo son, a veces se encuadran en los casos que uno estudia y a veces uno tiene que usar un razonamiento adicional porque no se encuadran en ningún caso, ¿no? Entonces, consideremos, ustedes no tienen que repetir tanto esto cuando hagan ejercicios, pero yo lo hago pasito a pasito. Consideremos que todas las letras son distintas. Primero, ¿no? Si tenemos Radraga, se escribe R1, A1, D1, la R1 ya la tenemos, así que le ponemos R2, la A1 la tenemos A2, la G es la primera A1, esto A1, y la Z, A3, perdón, y la Z1. Fíjense que tenemos, si ahora entramos a clasificar, tenemos 2R, 3A, una D, una G y una Z. ¿No? Entonces, ¿cuántas permutaciones? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántas permutaciones? De 8 letras hay. No, si son todas diferentes. Respuesta, ¿cuál es? 8 factorial, ¿no es cierto? Es cómo ubicamos 8 letras en 8 lugares. En el primer lugar 8, en el segundo 7, son 8 factorial. Bueno, pero estas no son todas diferentes.
las letras no son todas diferentes, ¿no? Tenemos que se repite la R 2 veces y se repite la A 3 veces. Y después tenemos otras letras, ¿no? La D, ya no me van a quedar colores, la G y la Z está resaltada con blanco, no se ve. ¿Qué significa esto? No significa nada. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Entonces, observemos que es lo mismo. Por ejemplo, gas. Acá sí lo pego 6 veces. Es lo mismo. Acá supongamos que es la primera, partimos como estamos al comienzo, 1, 2, 3. ¿No? Es lo mismo esto que 1, 3, 2. O que 2, 1, 3. O que 2, 3, 1. O que 3, 1, 2. O que 3, 2, 1. Entonces, por cada palabra formada, tengo las permutaciones de A, 3 factorial, palabras equivalentes. No, porque fíjense que A1, A2, A3, A1, A3, A2, A2, A1, A3, A2, A3, A1, A3, A1, A2 y A3, A2, A1, son todas permutaciones, son todas las permutaciones de A, ¿no? Entonces, el del total de palabras dividido 3 factorial, ¿no? Entonces, 8 factorial dividido 3 factorial es la cantidad de palabras. ¿No lo tendría que hacer con la R también? Claro, pero esta es la palabras donde todas las A son iguales. Y hay dos R's, ¿no? Y hay R1 y R2. Fíjense, ¿no? Entonces, eh, por cada palabra hay las permutaciones de 2 factorial igual 2 palabras equivalentes permutando las R's. Luego, el total de palabras es 8 factorial sobre 3 factorial sobre 2 factorial.
Es decir, primero cuentan todas las palabras, y después ven que hay un patrón de repetición que es cuando uno permuta las A, Profe. divide por 3 factorial. Sí, Entiendo todo, pero no por qué lo dividimos por la cantidad de palabras así. porque si uno, es decir, si uno escribe todas las palabras, que son muchos, porque 8 factorial es mucho, si uno escribe 8 factorial, puede agrupar de a 3, digamos, esta palabra es una sola, ¿no es cierto? Esta es Radragas. Claro. Entonces, por cada palabra tengo 6. Entonces significa que yo conté por 6. Entonces tengo que dividir por 6. Es decir, si yo hago la lista de todas las palabras, va a ser 6 veces la cantidad de palabras reales, suponiendo que Claro, las R claro. son diferentes. ¿No? Entonces tengo que dividir por 6, porque del total de palabras, digamos, ¿no? Si yo tengo, veamos un ejemplo más cortito. Permutaciones. Ah, ahí está. Permutaciones de A a P. Entonces, A, B, C. ¿No? Entonces tengo A, sí, A1, A2, BC, pongamos así. Como B y C son distintas, no le ponemos. Entonces, ¿cuáles son todas las permutaciones? Son permutaciones de A, A1, entonces son A1, A2, BC, A2, A1, BC, A1, B, A2, C, A2, B, A1, C, A1, no, ya dice todas. Bueno, no, sí, A1, B, C. Bueno, déjenme sacar la C porque, para hacer, porque si no me voy a hacer muy largo. Total, hasta ahora no la usé nunca. A1, bueno, y ahora viene B, A1, A2, B, A2, A1. Creo que no hay más. No. Entonces, fíjense, por cada palabra, si yo me olvido de los subíndices, tengo 2 palabras equivalentes. Esta es A, B. Esta es A, BA. Y esta es B, AA. Entonces es 3 factorial sobre 2 factorial. Son 3 palabras. Porque por cada digamos, las permutaciones de A nos agrupan las palabras de A2, entonces tengo que dividir por 2. Todo se divide por 2. El razonamiento se generaliza y en vez de poner 2 hay que poner 2 factorial y en vez de poner K factorial. Claro, claro. Ahora entiendo. Cuando ustedes les piden un ejercicio así, que en la tarea va a haber algo parecido, ustedes no tienen que hacer todo este razonamiento largo, ¿no? Tienen que explicar un poquito nada más, ¿no? Si hay 8 letras, tienen que decir, hay 8 factorial posibilidades si consideramos todas las letras diferentes. Como hay 3 letras iguales, se divide por 3 factorial. Como hay otras 2 que son iguales, se divide por 2 factorial. Con eso alcanza. ¿Está bien? Profe, No ¿puede hagan- terminar el ejemplo de Shadagastas? Así te queda hecho, porque creo que no. ¿Y ya lo terminé? No, ¿O no? estaba. No, Sí, sorry. sí. Profe, le hago una consulta. ¿Cómo no?
Sí, ahí bueno, en el final que tenemos 8 factorial sobre 3 factorial y 2 factorial, ¿qué pasaba con los factoriales de abajo, el 3 y el 2? ¿Eso los tenemos que sumar o los multiplicamos? Era No, están suma, ¿no? multiplicados, están multiplicados. Vos fíjate que en realidad acá cuando yo dividí por 2 factorial, dividí este número por 2 factorial. Entonces, cuando uno divide este número por 2 factorial, es lo mismo que ponerlo abajo, ¿no? Es decir, acá yo había calculado cuando las A son todas iguales. Y ahora me quedan R1 y R2 diferentes. Entonces tengo que dividir por 2 factorial. Entonces 8 factorial dividido 3 factorial dividido 2 factorial es este número. Bien, y lo podría Es poner, decir, por favor. A dividido B dividido C es A dividido B por C. Sí, decime qué querías, decime. Ahí va. No, le iba a pedir si lo podía poner, digamos, de la forma larga, poniendo todos los números del factorial, pero ya quedó clarísimo. Ah, bien. Bueno, Gracias. perfecto, de nada. Bueno, entonces les digo, tienen que hacer una explicación un poquito más corta, pero alguna explicación tienen que hacer, ¿no? Tienen que decir, como hay 8 palabras diferentes, son 8 factorial posibilidades, como hay 3 palabras, 8 letras, como hay 8 letras, es 8 factorial todas las posibilidades y las consideramos diferentes. Como hay 3 letras que son iguales, dividimos por 3 factorial, y como hay otras 2 letras que son iguales, dividimos por 2 factorial. Así sería la explicación en 3, 4 renglones, pero algo hay que hacer. Bueno, y ahora vamos a empezar con... Sí, adelante. Me están hablando por el chat. A ver, ¿qué dice? Sí, profe, yo tengo una consulta ahora. Sí. Bueno, entra el celu. Entiendo la fórmula, la igualación de la fórmula cuando vas a Valentín. n-1, n-2, Sí, y bueno, sí. después se llega a la fórmula del factorial, y entiendo que cuando hay un caso que se repite, bueno, lo ponga a dividir, Ujú. y eso es intuitivo de ver la multiplicación de factores, pero no entiendo cuando hay más de un caso. No entiendo la idea intuitiva de que en la fórmula pones los dos casos que se repiten en factorial abajo y que se multipliquen. Y es lo que acabo de explicar. Suponete que en vez de radragas, sea radra, rad, y acá pongamos T, rad tagas, ¿no? No, eso sí lo entendí. Bueno, O sea, no, sé que tiene... Ah, perdón. no digo, no, decime, dale. O sea, sé que cuenta cuántas combinaciones de hay, cuántas combinaciones de... No me acuerdo cuál era la otra palabra que se repetía. De R, la Entiendo, otra letra. de R, entiendo de dónde sale el 2 factorial y el 3 factorial. Pero no Sí. entiendo la idea intuitiva de dividirlos y esos dos números que sacaste multiplicarlos. Eso es lo que te estaba por explicar. Suponete que ahora tenés rad tagas, ¿no? Entonces solamente se repite la A, ¿no es cierto? Entonces, Sí. ¿cuántas permutaciones tiene esta palabra rad tagas? Rad tagas tiene 8 factorial sobre 3 factorial. Sí. Bueno. Ahora vos le decís, no, pero ahora yo quiero que la R y la T son iguales en realidad. Entonces, de todas esas combinaciones, ¿qué tengo que hacer con todas esas combinaciones? Tengo que dividir por 2, ¿no es cierto? Porque ahora la R y la T son iguales, entonces cualquier permutación de ellas es lo mismo. Entonces, es la fórmula esta que puse acá, que justamente me preguntaban. Primero tengo 8 factorial sobre 3 factorial. Después lo divido. Eso es cuando considero que todas las A son iguales. Ahora hago que sea igual la T y la R, y entonces me queda que tengo que dividir por 2. O 2 factorial. Ah, yo sé cómo es. Ahora sí entendí. Entonces ahora se me acumula abajo, A sobre BBC. ¿Está bien? Claro, perfecto, profe. Sí, lo entiendo ahora. Gracias. Bueno, empecemos con la clase de hoy. Hoy vamos a ver el tercer caso importante, digamos así, clásico, que es elecciones desordenadas y sin repetición, que es uno de los casos más importantes porque es el que modeliza muchos casos de la vida real. Por ejemplo, quiero elegir 3 alumnos entre 10. No me importa el orden, no me importa, pero bueno, como son 3 alumnos, no los puedo elegir repetidos. Y el orden no me importa, yo quiero que vengan, yo quiero saber, tengo que elegir 3 alumnos para ir a las Olimpiadas, cuáles son todas las posibilidades. Bueno, entonces, este es uno de los casos más importantes porque modeliza la elección
de objetos, de elementos de un conjunto en realidad. ¿No? Aquí está. Selecciones sin orden, ¿no? Tenemos un conjunto X finito de n elementos. ¿Cuántos subconjuntos de m elementos hay en X? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuántos, entre 50 elementos, cuántos subconjuntos de 5 elementos hay? ¿No? No es una pregunta tan fácil de deducir directamente digamos, los dos casos anteriores se deducían directamente del principio de multiplicación. Este caso no es tan directo, pero tiene alguna similitud con esto de las permutaciones de las palabras, y ahora van a ver por qué. No sé si tiene similitud, pero algo sí. Por ejemplo, tenemos I5, ¿no? Se denota así a veces el conjunto de los primeros 5 números naturales, ¿no? Y nos interesan subconjuntos de 3 elementos. Es decir, me dicen, usted tiene 5 números, tiene que elegir 3. ¿Cuántas posibilidades hay? No me importa el orden, yo los tengo que poner en una bolsa. Bueno, entonces uno hace intuitivamente. 1, 2, 3 es una posibilidad. 1, 2, 4 es otra. 1, 2, 5 es otra. Estos son todos los que tienen el 1, ¿no es cierto? Sí. No. Falta 1, 3, 4. 1, 3, 5. Faltaban unos cuantos. Y 1, 4, 5. Estos son todos los que tienen el 1. Y 1, 3, 2. Creo, ¿no? No, 1, 2, 3 y 1, 3, 2 Es lo mismo. Ah, porque estamos en Son conjunto. conjuntos. Esto es una notación abreviada de conjuntos. Después por ahí me piso, pero en este momento quiero denotar simplemente así. Eso. Bueno. Y ahora, bueno, los que no tienen el 1. Empezó con el 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 4, 5, y mucho más no hay, ¿no es cierto? Los que no tienen 1 y tienen 2 sí, tienen 3 y el 4, 3 y el 5, que 4 y el 5, no hay mucha más posibilidad. Y después, 3, 4, 5. Entonces, ¿cuánto tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿No es cierto? 1, 10 subconjuntos. Hay una pregunta Bueno, ahí en el chat. sí. ¿Por qué no se deben repetir? Porque estoy eligiendo subconjuntos, ¿no? Es lo mismo 1, 2, 3 que es decir, el subconjunto 1, 2, 3 es igual al subconjunto 1, 3, 2. No importa el orden. En los conjuntos no importa el orden. Yo quiero, es decir, conceptualmente, más allá de la formulación matemática, conceptualmente, yo quiero elegir, si quieren pensar en persona, tengo 5 objetos diferentes, 5 objetos diferentes. ¿Cómo hago para elegir 3 y los ponerlos en una bolsa? No me importa si va primero el 1, si va segundo el 2, no sé, en el orden que los pongo en la bolsa no me importa, los quiero poner en una bolsa. ¿De cuántas bolsas puedo hacer con 3 objetos? Esa es la pregunta, ¿no? No me interesa el orden y obviamente no se pueden repetir, ¿no? Porque son objetos diferentes. Entonces tengo 10 subconjuntos de 3 elementos entre 5. Ahora, ustedes vieron el procedimiento, no hay ningún algoritmo, esto, digamos, no está para nada claro cómo obtener este número general. Si me dicen 4 elementos entre 10, voy a tener que hacer todas estas posibilidades, voy a tener que poner 4 elementos, y poner 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 8. Bueno, se hace un poquito largo, ¿no? Sin embargo, vamos a ver qué se puede. Bueno, acá está simplemente la solución. Acá está mejor escrita porque ya está con la notación de conjuntos. 1, 2, 3, 1, 2, 4. Están todos estos conjuntos, ¿no? Estos son los que tienen el 1. Estos son los que tienen el 2. Es decir, acá es no 1, sí 2. Y acá es
no 1, no 2. Simplemente para ordenar, no tiene ninguna relevancia en el conteo esto, ¿no? Entonces tenemos 10 conjuntos. ¿De dónde sale ese 10? ¿Cómo podemos calcular este número sin contar caso por caso? Bueno, hay algo que nos hace acordar al caso de las palabras. Pero no es exactamente lo mismo ni mucho menos. Aquí la diferencia, digamos, acá lo que vamos a hacer es, primero contamos ordenadamente los 3 elementos. Seleccionamos ordenadamente. ¿Cuántas selecciones hay? Hay 5 por 4 por 3 selecciones ordenadas de 3 elementos, ¿no? Entre 5. Entonces, Sin por ejemplo, repetición, ¿no? sin repetición. Bueno, pero fíjense que ahora, no, digamos, por ejemplo, acá tenemos en esta selección, tenemos 1, acá sí tiene orden, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1, ¿no? Tenemos las permutaciones. ¿No? Pero estos son el mismo subconjunto. Entonces podemos dividir por 3 factorial. ¿Está bien? Entonces, luego, El 3 factorial lo saca por la cantidad de dígitos. no, el 3 factorial es la cantidad de permutaciones de 3 elementos. Ah, ok, listo, Sí, listo. sí. Entonces, por cada selección ordenada, tenemos 3 factoriales que son iguales. Es decir, tenemos 3 factoriales, selecciones iguales. Entonces, luego por en realidad no por cada selección, sino cada selección, luego, cada selección es parte de un conjunto de 3 factorial selecciones equivalentes. Ordenadas, ¿no? ¿Y qué significa equivalentes? Que cuando las miro como conjuntos, son lo mismo. Entonces debo dividir por 3 factorial. Profe, una consulta. ¿Mm? No me cierra la parte, o sea, ¿por qué el 5 por 4 por 3? Disculpe. Sí, ya te lo explico. Fíjense que 5 por... termino esto y te lo explico. 5 por 4 por 3 es 20, 60. Dividido 6 es 10. Es lo que queríamos ver. ¿Ya? Bueno, repito. Vamos a repetirlo con las filminas porque está más bien explicado. Una forma, igual me voy a detener en la pregunta puntual que me hiciste. Una forma de individualizar un subconjunto de 3 elementos y 5 consiste primero en seleccionar ordenadamente 3 elementos, ¿no? Entonces, cuando yo hago una selección en orden y sin repetición de 3 elementos, para el primer elemento tengo 5 posibilidades, entre 5, ¿no? Para el segundo 4, es lo que vimos recién en el Jamboard. Para el primer elemento tengo 5 posibilidades, para el segundo tengo 4 y para el tercero tengo 3 posibilidades, ¿no? Entonces, si ustedes me piden cuántas selecciones ordenadas y sin repetición tengo
de 3 elementos entre 5, ya vimos hace un ratito que eso es 5 por 4 por 3. O igual, esto es igual a 5 factorial sobre 2 factorial, ¿no? Era 5 factorial sobre 5 menos 3 factorial. 5 factorial sobre 2 factorial. Entonces, ese es un caso anterior, el de la clase pasada y que repasamos esta clase. Ahora, algunas selecciones ordenadas pueden determinar el mismo subconjunto, eso está claro. 1, 2, 3, el que les dije yo, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Determinan el mismo subconjunto, que es el subconjunto 1, 2, 3. Entonces, las permutaciones de 1, 2, 3 determinan el mismo subconjunto. Veamos todos los casos, para que sea explícito. Acá tengo los 60, acá tengo 60 casos. Selecciones ordenadas y sin repetición. ¿No? Escribí los 60 casos, ¿no? 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6, entonces es 10 por 6. ¿No? Entonces tengo, ¿cuáles son todas las selecciones ordenadas sin repetición? Bueno, tengo el 1, 2, 3 y todas sus permutaciones. Tengo el 1, 2, 4 y todas sus permutaciones. Y así sucesivamente. Tengo el 1, 2, 5 y todas sus permutaciones, ¿no? Entonces, los 60 casos se pueden dividir en 10 casos, que es un número y sus permutaciones. Bueno, entonces, cada uno de estos casos determina un conjunto, un subconjunto. Y esa es la respuesta, ¿no? Se dan cuenta que es 60 dividido 6. Este gráfico creo que es bastante explícito, esta forma explícita de escribir las cosas es bastante esclarecedora, ¿no? Cada fila es el mismo subconjunto y esas filas siempre tienen 6 elementos, que son las permutaciones de 3 elementos, ¿no? ¿Y cuántas de estas filas hay? Hay 10 filas. Y ya está. Profe, hay una pregunta en el chat. Sí, Profe, será hago por acá, será hago por acá. Fabricio. No, Juan Cruz. Para cuando sacó la cantidad de permutaciones, es lo que hicimos recién, ¿no? De que contamos la cantidad de elementos y hacíamos, por ejemplo, en este caso, 3 factorial, que era una Sí. cantidad de permutaciones totales. Sí, sí. Por eso siempre hay que Ah, tener ok. muy presente eso que les repasé hoy, a propósito, que es el caso especial de elegir n elementos entre n. Es decir, las permutaciones de n elementos. Es n factorial. Eso hay que tenerlo muy, muy presente. Porque se usa muchísimo. Fíjense que en todos estos casos se usa muchísimo permutar elementos, ¿no? En lo de la palabra permutada, en este caso también. Entonces, eso es lo importante acá. Tengo 60 casos distintos si hay orden. Pero como cada caso se repite 6 veces, tengo que dividir por 6. ¿No? Es así. Esencialmente es eso. ¿Y por qué 6? Bueno, 6 es las permutaciones que tienen 3 elementos. 6 es 3 factorial. Claro, gracias. Más allá de si están convencidos o no de la demostración, acuérdenselo. Es muy sencillo, acuérdenselo este número. Es decir, Profe. esto se puede estar convencido de la demostración o no, pero lo que es seguro que para resolver los ejercicios tienen que saber cuál es el número, que ahora se los voy a escribir en forma explícita y concreta. Sí, dígame, por favor. Tenía una anotación de la clase pasada y quería saber si era así o noté cualquier cosa y si es así hacerle otra pregunta. Que dice, las selecciones ordenadas sin repetición en las que n igual a m son llamadas permutaciones de grado n. Sí, no sé si grado n, permutaciones de n elementos. Sí, puede ser Sí. grado, puede ser, pero no me acuerdo. Sí. O sea, eso lo entiendo porque cuando n es igual a m sería n factorial. N factorial, sí, es elegir n elementos entre n. Pero cuando, por eso le había hecho la pregunta antes, cuando la diferencia es 1, también es n factorial. Ahí no, ya no son llamadas permutaciones, digamos. Ah, esa es la pregunta. Si quiero elegir... lo que pasa es que elegir, combinatoriamente, elegir n-1 elementos entre n es lo mismo que elegir n, porque cuando elegís el n-1, el último ya te queda regalado, te queda elegido, ¿no? Si vos querés elegir
4 elementos entre 5, elegís el primero, elegís el segundo, elegís el tercero, elegís el cuarto. Y el quinto queda uno solo, entonces hay una única elección. Esas son las propiedades que tienen los números combinatorios que ahora vamos a ver. Pero es cierto, sí, es lo mismo elegir n-1 que n. Profe, y en estos casos, tipo, estamos viendo selecciones ordenadas y sin repetición. Si se admitiera la repetición, serían una banda más. Si se admite la repetición sin orden, es un caso que no vamos a ver. Ah, bien, listo. Caso no vamos a ver. Que se deduce de otros. Creo que está como ejercicio en la práctica. Y si no está, lo podemos llegar a agregar. Pero es un caso que se usa poco ese. Se usa poco. Y además se deduce de este. Se deduce de este. O de los otros, no me acuerdo. Se deduce fácilmente de los otros haciendo un truquito. Pero no lo vamos a ver. Eso se llaman los bosones, que a veces le dicen. No lo vamos a ver. No se usa mucho. Y cuando se usa, les digo, se deduce haciendo una combinatoria con una mezcla de estos casos. Bueno, es decir, hay 3 factorial, 6 selecciones ordenadas. Claro, es decir, 3 factorial nos determina un subconjunto de 3 elementos. Por lo tanto, el número total del subconjunto de 3 elementos es 5 por 4 por 3 sobre 3 factorial. Es 5 factorial sobre 3 factorial sobre 5 menos 3 factorial. ¿No? Fíjense que 5 por 4 por 3 se puede reemplazar por esto. ¿No? Recuerden que lo hicimos en la clase pasada y en el repaso. ¿No? Podemos hacer el mismo razonamiento si tenemos que elegir subconjuntos de 2 elementos. Tenemos 5 por 4, si tenemos que elegir 2 elementos, para el primero elijo 5, para el segundo elijo 4. Tenemos 5 por 4 selecciones ordenadas de 2 elementos. 5 por 4, que es 5 factorial sobre 3 factorial, ¿no? Usando esta notación. La cantidad de permutaciones de 2 elementos es 2 factorial, luego queda 5 factorial sobre 3 factorial sobre 2 factorial. Es 10 también. Vamos a ver que esto no es casualidad, que dé 10 con 3 y dé 10 con 2 no es casualidad. Es una propiedad de simetría de este tipo de cálculo. Ahora ¿Eso no vamos puede a- ser por el n menos m? Sí, claro, si reemplazas n por n menos m da lo mismo. Exactamente. Ahora lo vamos a ver. Les digo, aunque no estén convencidos en la demostración, lo que viene ahora es importante que sí lo sepan, que es cómo se calcula cuando tengo que elegir m elementos entre n. ¿Cómo se calcula? El cálculo es lo que es importante. En el caso general de subconjuntos de m elementos, de un conjunto de n elementos, podemos razonar en forma análoga. Tenemos n factorial sobre n menos m factorial, selecciones ordenadas de m elementos entre n, ¿no? Es el caso que repasamos hoy. Queremos seleccionar m elementos distintos entre n, en orden. Entonces, n factorial sobre n menos m factorial. Pero a mí no me interesa el orden. Entonces, por cada selección, permuto m factorial. Dividido por m factorial. Cada selección, digamos, cada selección está repetida m veces de alguna forma, m factorial veces. Entonces, la cantidad de permutaciones de m elementos es m factorial. Luego, hay n factorial sobre n menos m factorial por m factorial, subconjuntos de m elementos. Entonces, el teorema es el siguiente. Esto es lo que tienen que saber. Sea X un conjunto de n elementos. Entonces, el número total de subconjuntos de m elementos de X es n factorial sobre n menos m factorial por m factorial. Eso es lo que ustedes tienen que saber. La deducción está hecha antes, pero no es lo más importante en este caso, sino que ustedes sepan contar. Acá la idea es que ustedes sepan contar. Y esta fórmula nos permite contar este caso. Bueno, ahora vamos a entrar. Este número anterior es tan importante. Profe, lo anterior es cuando tenemos, por ejemplo, 8 en 4. O sea, 8 elementos en 4 que lo tenemos que dividir. ¿O cuando utilizamos eso? ¿O es lo mismo que veníamos viendo antes? Me perdí ahí. Ustedes no tienen que tener un preconcepto, digamos, no tienen que tratar de acomodar
Es decir, a veces las cosas no se acomodan tan fácil, hay que pensar un poco en lo que uno quiere. Si ustedes quieren elegir 4 personas entre 10, entonces tienen que usar este número, ¿no? Porque tienen que pensar, bueno, 4 personas entre 10, ¿son todas diferentes? Bueno, no hay repetición, evidentemente. ¿Me importa el orden? No, porque yo las quiero llevar en el auto, como llevo 4 personas en el auto, ¿no? Entonces es este número, ¿no? Es sin repetición y sin orden. Ah, ok, muchas gracias. Ya vamos a ver ejemplos. Hoy no sé si tantos, pero la clase que viene vamos a ver muchos ejemplos de casos de conteo. Y en la práctica tienen que preguntar y tienen que hacer los ejercicios. Como les decía, este número es tan importante, este número que está acá recuadrado en azul, que tiene un nombre y es el número combinatorio, o coeficiente binomial, ¿no? Entonces tenemos nm, números enteros o cero, y m menor o igual que n. Entonces, definimos el número combinatorio nm como n factorial sobre n menos m factorial por m factorial. Este es un número. Es un número entero. ¿Por qué es un número entero? Bueno, habría que demostrar en realidad que es un número entero, pero en realidad nosotros lo sabemos que es entero porque por una cuestión combinatoria esto cuenta la cantidad de subconjuntos de m elementos de n elementos. Entonces es un número entero, ¿no? A priori esto no podría no ser entero, ¿no? Estamos dividiendo un número por otros dos, pero sí, siempre es entero. En realidad eso se demuestra, en el apunte está demostrado, porque es entero algebraicamente. Porque este es un número, ahora, más allá de los casos de conteo, les invito a pensar en este número como un número definido abstractamente, que no tiene que ver mucho con los casos de conteo. Por razones que se verán más adelante, se denomina también el coeficiente binomial asociado al par nm con m menor o igual que n. La clase que viene vamos a ver por qué se llama coeficiente binomial. Se los adelanto. Es uno de los coeficientes del binomio de Newton para aquellos que sepan qué es el binomio de Newton. Y si no, el binomio de Newton lo vemos en la clase que viene. Definimos nm igual 0 cuando m es mayor que n, ¿no? Esto puede no definirse, bueno, es una convención que usamos nosotros, pero puede no definirse eso. Es una convención, nada más que eso. Esta definición podría no estar. Hay unos pocos números combinatorios que son fácilmente calculables. N0, 0, 0 es 1. Esto, a nivel combinatorio, ¿qué nos dice? N0 es cómo puedo elegir 0 elementos entre n. Bueno, hay una única forma, es decir, no hay elección. O 0 entre 0 también. No hay elección, hay una sola forma que es una elección vacía, digamos. Esto es medio a nivel combinatorio no es muy claro, no importa. Sepan esto, ¿no? Sépanlo por la fórmula, ¿no? Acá fíjense que es n factorial. O sea que esto 0 no factorial. es 0 sobre 0 o n sobre 0. Es No, simplemente... es este número. Ok. N0 es n factorial sobre 0 factorial por n factorial. Es n factorial. 0 factorial es 1. Por n factorial. Queda n factorial sobre n factorial, ¿no? Y 0, 0, fíjense que es 0 factorial sobre 0 factorial sobre 0 factorial. Es 1 sobre 1 por 1, es 1. Y a su vez también n1 es n factorial sobre, ¿cómo puse la fórmula yo? Quiero ver si n menos m, ¿no? Entonces acá va n menos 1 factorial y acá va 1 factorial. Ahora, cuando yo divido n factorial... ¿Ese es el caso que habíamos visto antes, M1, que habíamos visto en la clase pasada? no me acuerdo que vimos. Cuando importaba el orden, digamos. Sí, sería... no, bueno, acá justo, sí, cuando es 1, es lo mismo que importe... Cuando uno elige 1, es lo mismo el caso cuando importa el orden y cuando no importa el orden, porque 1 no importa si tiene orden o no se puede ordenar un elemento, siempre está ordenado, ¿no?
Entonces sí es lo mismo, pero no se confundan los dos casos. Esto es, acá no importa el orden, digamos, ¿no? Pero les invito a olvidarse un poco de la parte combinatoria, vamos a seguir eso en la parte de conteo, vamos ahora a trabajar algebraicamente con esta fórmula, ¿no? Entonces, n1 es n factorial sobre n menos 1 factorial sobre 1 factorial. Si ustedes lo quieren desarrollar, esto es n por n menos 1 por 2 por 1 sobre n menos 1 por n menos 2 por 2 por 1 por 1. Pero fíjense que esto se simplifica todo. Entonces me queda n sobre 1, n. Y lo mismo pasa con n menos 1, ¿no? Déjenme, vamos a escribir todo acá para que quede más claro, para que les quede. Número combinatorio. Entonces, si m menor o igual que n, el número combinatorio nm es igual a n factorial sobre n menos m factorial sobre m factorial. Es un número. Este es el número combinatorio. Mírenlo algebraicamente ahora. Lo único que saben de este número que es el número entero. Y que se define así. Bueno. El que quiere ver en la teórica, en el apunte está demostrado que es un número entero con propiedades que vamos a ver en un ratito. Bueno. Entonces, primero. Dijimos, n0 es igual a 1. Pues n0 es n factorial sobre n menos 0 factorial, que es n factorial, sobre 0 factorial. Bueno, eso es n factorial sobre n factorial por 1. 0 factorial es 1, es 1. ¿No? nn. Estos son los fáciles de calcular. Es 1. Pues fíjense que es muy parecido este caso al anterior. nn es igual a n factorial sobre n menos n factorial, que es 0 factorial, sobre n factorial. Por definición, estoy reemplazando acá m por n, ¿no? Entonces esto me queda n factorial sobre 1 por n factorial. Me queda n1 ahora. Elegir un elemento entre n da n, pero por esta cuenta, fíjense que da n factorial, acá queda n menos 1 factorial, y acá queda 1 factorial, ¿no? Y como yo les decía, n factorial es n por n menos 1, por n menos 2, por 2 por 1, dividido, pongamos la misma altura, n menos 1 factorial, ¿cuánto es? N menos 1, por n menos 2, por 2 por 1, y acá queda por 1, porque 1 factorial es 1. Entonces ahora puedo simplificar lo de arriba con lo de abajo. No, esta no es la que quería usar. Esta. Entonces me queda n sobre 1. ¿Y cuánto me queda n por n sobre n menos 1? N menos 1 combinatorio. También me va a quedar n. Pues esto es n factorial, n menos 1 factorial, sobre n menos 1 factorial. Pero n menos 1 es 1. Entonces queda n factorial sobre 1 factorial sobre n menos 1 factorial. Bueno, y esto ya acabamos de ver arriba que esto es n, ¿no? Acá se simplifica n menos 1 factorial y queda n, y acá queda 1.
Estos son los números combinatorios fáciles, que siempre sabemos cuánto valen. Ya los otros son un poquito más complicados de calcular. A partir de 2 y hasta n-2 son difíciles de calcular. Profe, ¿y por qué se usa esta notación así de vector, de matriz? No, no es vector o matriz, es número combinatorio. Es decir, debe haber venido antes el número Claro, claro, combinatorio pero que por los eso vectores. digo, usan la No, misma, no sé. No la sé. misma notación. Sí, sí. Bueno, Profe, ¿puede repetir el último caso? No me quedó muy claro. este, Ese. n-1 quiero calcular, ¿no? Combinatorio n-1 quiero ver qué vale n. Entonces, fíjense que por definición, acá va esto menos esto, ¿no? Es n menos n menos 1. Esto es igual a n menos n más 1. Factorial, ¿no? Pero n menos n es 0, entonces queda 1 factorial. Entonces acá quedó 1 factorial, y acá, bueno, venía n menos 1 factorial. Ahora, n factorial sobre n menos 1 factorial queda n. Esto está demostrado acá. Entonces me queda n sobre 1, que es n. Profe, para una observación así, para la próxima, si podemos evitar usar M y N, porque entiendo que hacerlo con el mouse debe ser medio complicado y se puede llegar a confundir la M y el de N a No, no, veces. no se puede. Yo, bueno, veremos, trataré de evitarlo, pero yo les dije, la M siempre tiene 3 patitas, la N puede tener 1 o 2. Bien, Y bueno. lamentablemente tengo defectos de hace muchos años. No, no, Bueno, no, pero es una observación para bien. nada, nada, Gracias. sí, yo sé. Bueno, gracias. No me ofendo, no me ofendo. Toma, toma. Bueno, eh, entonces, teorema. Hoy estamos por la mitad, pero bueno, después repasamos lo que se quería. Sean N y M enteros o cero, en números naturales o cero, con M menor o igual que N. Supongamos que el conjunto X tiene N elementos. Entonces la cantidad de subconjuntos de X con M elementos es el número combinatorio N. Eso es el teorema que vimos antes, escrito de otra forma. Es este teorema, exactamente el mismo teorema. Simplemente acá, en vez de escribir esa expresión que está en el cuadro de azul, pongo el número combinatorio NM. Bueno, ahora sí veamos un ejemplo combinatorio. ¿Cuántos comités pueden formarse de un conjunto de 6 mujeres y 4 hombres? Si el comité está compuesto por 4 mujeres y 2 hombres. Bueno, este ya es un problema compuesto, digamos, ¿no? Solución, ¿no? Entonces, yo quiero formar un comité comités de 4 mujeres y 2 hombres. Bueno, es compuesto, pero no es difícil, porque 4 mujeres, ¿cómo elijo 4 mujeres? ¿O de cuántas formas? Primero tengo que ordenar las 4 mujeres. No, Y usemos fórmulas, no usemos razonamientos acá. Acá con el número entonces combinatorio conviene usar el número haríamos combinatorio. 6 factorial. 6, 4. 6, 4. Sí, 6 Ah. factorial sobre 2 factorial por 4 factorial. 6, 4. Acuérdense de esto, eso es lo que yo les decía. Con el número combinatorio conviene acordárselo de memoria, no razonarlo, porque se hace muy largo razonarlo y es fácil incorporar esto. ¿Cómo elijo 4 mujeres entre 6? 6, 4. Listo. ¿Está bien? ¿Cómo elijo 2 hombres en 4? Ah, En el combinatorio 4-2. claro. Y este es un caso de multiplicación, ¿no? Como el principio de multiplicación.
primero, porque las puedo ordenar, digamos, de alguna forma hay un orden acá. Primero elijo las 4 mujeres, después los 2 hombres. Lo hago temporal. Recuerden que el principio de multiplicación se aplica cuando uno puede pensar la cuestión temporalmente, ¿no? Una cosa a continuación de otra. Entonces, nadie me impide primero elegir 4 mujeres y después 2 hombres. Entonces es solución por el principio de multiplicación. Es 6, 4 por 4, 2. ¿No? Obsérvense que este cálculo es altamente no trivial si ustedes no saben los principios de conteo y si no saben estos resultados. Es decir, esto ya uno lo fue llevando a contar cosas complicadas con herramientas matemáticas que ya, si yo les preguntaba al principio de curso, ¿cuántos comités pueden formarse en un conjunto de 6 mujeres y 4 hombres? Si el comité estaba compuesto por 4 mujeres y 2 hombres y no me lo sabían responder o estaban 4 horas haciendo toda la lista. Observen que ya estos conteos ya no son triviales, ya están lejos de ser triviales. Entonces es importante este tipo de herramientas porque contar en muchas situaciones es importante. Sobre todo si uno juega a la quiniela, que se da cuenta que no va a ganar nunca. O al Kini 6, por ejemplo. Profe, estas cosas las vamos a ir adquiriendo con la práctica. Porque Sí. Y ahora la verdad que todavía no. No. El conteo es un concepto complicado de adquirir, que se adquiere con la práctica. Y más aún, ustedes los van a adquirir, van a rendir, van a hacer los ejercicios, y cuando tenga que ver probabilidades estadísticas, que lo van a usar muchísimo, lo van a tener que pasar porque se van a haber olvidado, porque no lo usan mucho. Lo van a ver 2 veces, ¿no? En probabilidades estadísticas se usa mucho, el conteo es fundamental, ¿no? La probabilidad discreta es conteo, esencialmente. ¿No? Si ustedes me dicen, ¿qué probabilidad tengo de ganar el 15 y 6? Bueno, es conteo. ¿Qué probabilidades hay de que, bueno, todo lo que sea, por ejemplo, que si se sortean 10 personas para viajar a Europa entre 1500, ¿qué probabilidades tengo de que salga sorteado? Eso es conteo, ¿no? Eso es conteo. Profe. Sí. Hay algo que yo no entiendo o está mal escrito en la última parte de la solución. El número combinatorio 6,3. No. ¿Dónde estábamos en la página de recién? El 6,3 por 4,2. Está mal, sí. 4. Fíjense que acá lo escribí bien. Gracias. Bueno, entonces la solución es lo que les dije yo, es 6,4 por 4,2, ¿no? Y uno hace la cuenta, son 90, ¿no? Imagínense si ustedes lo tienen que hacer a mano. Primero que la cantidad de errores que pueden cometer no van a llegar nunca a 90 porque van a empezar a olvidarse casos, van a repetir otros. Y después, bueno, esto da un método así, en 2 renglones uno puede saber este número, ¿no? Estos son casos no triviales de conteo. Profe, una consulta. Sí. Bueno, en los parciales no, porque no hay, pero en los finales no sé, que el caso en lugar de ser de 6 con 4 y 2 fuera con números más grandes. En esos casos, ¿se deja usar calculadora o tenemos que hacer, no sé, el factorial? Se puede dejar indicado. Claro. Profe. Sí. Estuvimos viendo selecciones sin orden, sin repetición, hasta ahora, ¿no? Pero en ese último paso, el número combinatorio, cuando aplicó el principio de multiplicación, le dio cierto orden primero. Y que hay un orden natural. No es lo mismo, es decir, más que un orden de poner las personas en un lugar, hay un orden de, digamos, primero elijo 4, no es lo mismo hombres que mujeres, ¿no? Son distinguibles las cosas. Entonces, en cierta forma hay un orden ahí, ¿no? Pero importaría, siendo que no nos está técnicamente importando el orden. Claro, no nos importa el orden, pero... Porque yo entiendo que como que sería lo mismo, ya que es multiplicación, por ejemplo, en este caso, poner primero hombres y después mujeres. No es que estoy poniendo primero los hombres y las mujeres, sino que estoy eligiendo primero los hombres
Primero las mujeres en realidad, Sí, sí, sí. y después los hombres. Ese Por es el eso, orden que hay. Ahora, las mujeres las elijo en forma desordenada y los hombres también. Es más una cuestión, más que de orden, una cuestión temporal. Yo lo puedo pensar como algo temporal. Yo les dije, el principio de multiplicación se aplica cuando uno tiene orden o cuando temporalmente los sucesos se pueden poner uno detrás de otro. ¿No? ok. Eso va más allá del número combinatorio, entonces. Claro, esto no usa el número combinatorio, sino el principio de multiplicación, en el sentido temporal, ¿no? Acá hay mucho de feeling, ¿no? Tengan cuidado porque acá hay mucho de lamentable. Es decir, formalizar esto lleva mucho tiempo y no tiene mucho sentido. Acá lo importante es practicar y darse cuenta qué principio usar y qué método usar. Perfecto. Gracias. Formalizar esto, nosotros lo hacíamos hace 10 años, hacíamos las demostraciones con funciones biyectivas, inyectivas, sobreyectivas y toda una cosa así, y nadie entendía nada, ¿no? Bueno, esa es la conclusión. Imagínense, yo ahora lo miro esto todo como funciones, que esta función va de acá, que es inyectiva, que el teorema tal, que no se entiende nada. Es más fácil entenderlo intuitivamente. Pero para entenderlo intuitivamente hay que hacer muchos ejercicios. Es lo que decía un compañero de ustedes, que evidentemente de primera sí no es fácil de entender. Bueno, simetría del número combinatorio. Profe, Entonces vamos a ver propiedades algebraicas. estos Sí. ejercicios de número combinatorio van a entrar mañana en tarea. No. En la tarea de mañana entra lo que vimos la semana pasada. Es decir, selecciones ordenadas, selecciones ordenadas, digamos, esencialmente. No el número combinatorio. Número combinatorio entra para la clase que viene, para la tarea que viene. Es decir, la tarea que dispara el miércoles. Bueno. Profe, antes que continúe, disculpe. Sí. ¿Puede volver a la página anterior? ¿Cómo no? Ahí, el primer 2 que están en ambas multiplicaciones, ¿de dónde salió? ¿Acá? Sí. Es 6 menos 4. ¿No? Recuerden que el número combinatorio. Sí. 6, 4, el número combinatorio 4 es 6 factorial sobre 6 menos 4 factorial sobre 4 factorial. Claro, sí. Gracias. Entonces queda 6 factorial sobre 2 factorial sobre 4 factorial. Sí, yo los entiendo. Esto es todo nuevo. Tienen que asimilarlo rápido. Bueno, en la clase que viene vamos a repasar un poquito. Y bueno, y a poquitos se ven iterando. Estas cosas se aprenden iterándolas, viendo varias veces. Hoy vieron la definición, todo. Es decir, es todo. Profe, sí. Disculpe, yo me fui un segundo. ¿Por qué queda 6 por 5 sobre 2 por 4 por 3 sobre 2? ¿Por qué quedaba así? Porque 6 factorial sobre 4 factorial es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 sobre 4 por 3 por 2 por 1. Entonces esto lo simplifico. Claro, ahí está. Ahora entiendo. ¿Y por qué sobre 2? Porque venía de antes el 2, ¿no? Venía de antes. 2 factorial es 2. Ok. Estamos, casi. Bien. Bueno, la simetría del número combinatorio. El número combinatorio cumple esta propiedad. Si m y n son números naturales o 0, y m es menor o igual que n, entonces el número combinatorio nm es lo mismo que el n menos m, ¿no? Yo les decía que cuando veíamos estos números combinatorios, fíjense que acá n0 es lo mismo que nn, porque es el simétrico, y n1 es lo mismo que nn menos 1. Eso es verdad por esta propiedad, que nm es igual a n menos m. Y eso se demuestra algebraicamente. Lo vamos a ver rapidito ahora porque ya estamos terminando. Pero también uno combinatoriamente lo podría pensar, ¿no? Es lo mismo elegir m elementos entre n que n menos m, porque cuando elijo m,
lo que me queda son n menos m. Cuando yo estoy eligiendo m elementos, en realidad también estoy eligiendo el complemento. Estoy eligiendo n menos m. Entonces es lo mismo elegir m elementos entre n que n menos m elementos entre n. Y la demostración es algebraica. Así, ahí la tienen. El que la quiere ver la ve. ¿No? Es decir, si uno escribe el número combinatorio, primero este, o el segundo sería. Apa. Como siempre estoy tocando algo mal. Este número combinatorio lo escribe y llega a este. ¿No? O escribe los dos y los iguala y va a ver que se llega a la misma expresión. Y acá está lo que les dije, ¿no? Se puede interpretar en términos de subconjuntos esta simetría. N, ¿Por qué dicen que M, que es... ¿Cómo? ¿Y por qué se dice que es simétrico? Ahora les digo, ahora bien. Se puede interpretar en términos de subconjuntos. NM es el número de subconjuntos de M elementos de un conjunto de N elementos. Puesto que con cada subconjunto de M elementos hay unívocamente asociado un subconjunto de N menos M elementos, su complemento es claro que elegir M elementos es lo mismo que elegir N menos M elementos. Otro teorema. Este es un poquito más largo, véanlo en el apunte, este no sé si está escrito acá, es que M menos 1, es más difícil de acordarse también, más NM es N más 1M. Este es un teorema fundamental y que se usa mucho. El enunciado nos dice que debemos demostrar, bueno, el número combinatorio primero escrito acá, más el otro escrito acá, igual a esto. Y uno hace manejos algebraicos y llega a esa igualdad. Se deja como ejercicio, pero el que lo quiere ver lo ve en el apunte. Bueno, la fórmula anterior se puede reescribir permutando, nada más, es decir, dando vuelta, es decir, poniendo el n más 1 a la izquierda y lo otro a la derecha. N más 1m igual a n, m menos 1 más n. Es decir, observen lo siguiente, lo importante es este concepto. Con el número combinatorio n, algo, puedo construir el n más 1 algo. Eso es importante. En particular, esto demuestra por inducción que estos son enteros, ¿no? Porque el número combinatorio n0 y n1 son enteros, entonces la suma, que es 2, 1, es entero. Y así sucesivamente, se va construyendo. Observen. 4, 2 es igual a 3, 1 más 3, 2, ¿no? Estoy haciendo así. Entonces es 3, 1 y 3, 2 estos son números que ya conocemos. 3, 1 es 3 y 3, 2 es n menos 1, es 3 también, 6. 5, 2 es 4, 1, que lo conocemos que es 4, porque siempre con 1 es 4, n1 es n, y 4, 2 lo calculamos arriba, es 6. Entonces queda 10. Y 5, 3 es 4, 2, que lo conocemos que es 6, y 4, 3, que es n menos 1, es 4. 6 más 4, 10. ¿No? Entonces fíjense que construimos estos dos números, que son no trivial, a partir de casos que conocemos, de los casos n1 o n menos 1. Y de esta fórmula. Todo número combinatorio se puede construir usando esta fórmula. O sea, Todo es como número una definición recursiva. Es como una definición recursiva, sí. Exactamente. Un poquito complicada porque hay doble recursión, ¿no? Sobre n y sobre m. No es lo que se llama recursión doble, que no hemos visto nosotros. Es decir, es decir, hay como dos variables, no es una sucesión donde hay una sola variable a sub n. Esto es a sub n, m, ¿no? Entonces es una recursión doble, pero es una recursión, efectivamente. Es decir, los números combinatorios se pueden averiguar recursivamente. Profe. Sí. Y en la fórmula anterior, en vez de poner n más 1, podemos poner n, y en los otros dos términos poner n menos 1, ¿no? Claro, por supuesto. Sí. Esa sería la forma por ahí recursiva, digamos, más conveniente en ese caso.
con n mayor que 1. Mayor o igual que 1. Acá se puede pedir n mayor o igual que 0, en la que decís vos se puede pedir n, hay que pedir n mayor o igual que 1. Bueno, como les comenté, el teorema precedente permite calcular los coeficientes binomiales. Fíjense, tengo el 0, 0, eso vale 1, ¿no? El 1, 0, sabemos entre los cálculos que hemos hecho triviales que esto vale 1, y el 1, 1 también vale 1. Bueno, ahora, el 1, 1, el 1, 0 más el 1, 1 me queda el 2, 1. Entonces este vale 2, que también lo sabemos por la fórmula de trivialidad, ¿no? Y el 2, 0, acá siempre valen 1 estos. Y estos también valen 1, ¿no? Porque estos son de la forma n0 y estos son de la forma nn. Esos siempre valen 1, ya lo demostramos. Acá ya no sabemos cuánto vale. Entonces, este vale 1, este vale 1, este vale 1. El 3, 1 vale 2 más 1, vale 3. Y acá también vale 3, el 3, 2. El 4, 1 vale 4, porque es 1 más 3, 4. El 3, 2, el 3, 1, este es el primero no trivial, el 4, 2 es el primero no trivial. El 3, 1 más el 3, 2 es el 4, 2, vale 6 por lo tanto. Y el 4, 3 vale 4. ¿No? ¿Y qué pasa si quiero calcular, por ejemplo, el 5, 5, 3? Es 4, 2 más 4, 3, es 10. ¿No? Ya lo habíamos hecho eso. Y así sucesivamente, puedo calcular todo. Esto lo vamos a repasar. Esto es el famoso triángulo de Pascal. Este es el triángulo de Pascal. Permite calcular, como dijo algún compañero de ustedes, recursivamente el número combinatorio. No es la buena forma de calcularlo, pero nos da propiedades algebraicas que son importantes, el triángulo de Pascal. Profe, ¿cuánto sería el 5, 4? 5, 4, 5, porque 5 es nn menos 1. 4 más 1. Que será una propiedad. Eso Sí, le iba a además, preguntar, pero es una además propiedad. sale el triángulo también, es 4, 1, ¿no? Es 4 más 1. Es 4 más 1. 5. Bueno, ahí está, ¿no? Acá, ¿cómo viene? 1, 5, 10, 10, 5, 1. Acá viene, si quieren seguir, 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1, ¿no? Fíjense, si ustedes se fijan que la fórmula esa que digo que es de simetría es porque hay una simetría respecto a este eje del triángulo de Pascal. Por eso se llama simetría. Profe, Sí. a mí me había enseñado eso como triángulo de Tartaglia, ¿es lo mismo? No, esto no creo que sea el triángulo de Tartaglia. Va, no sé, capaz que sí. Ya me fijo después y les digo el jueves, porque no sé lo que es el triángulo de Tartaglia. Dale. Todo el mundo lo llama triángulo de Pascal, todo el mundo. Pero bueno, quizás alguien lo llame, quizás alguien lo llame de Tartaglia. Bueno, ¿qué es el 20? ¿No? Este era acá es la fila 0, 1, 2, 3, 4. Bueno, este número me indica qué fila es, la fila 5. Entonces, esto es 5, 0, 5, 1, 5, 2 es esto. Y esto es 5, 3. Entonces esto es 6, 3. Así se puede calcular. Son propiedades interesantes, ¿no? O sea, no se definen con factoriales, sino con ciertas recursiones, ¿no? A partir de saber todos los valores en esta diagonal y todos los valores en esta diagonal, que valen 1, puedo calcular cualquier número combinatorio. Obviamente no es la forma de calcular un número combinatorio, pero es importante a nivel de propiedades. La clase que viene vamos a repasar los números combinatorios, digamos, rápidamente los números combinatorios, y vamos a ver el binomio de Newton, donde se usa mucho el número combinatorio. ¿Alguna pregunta? Bueno, los dejo. Por curiosidad, profe. ¿Cuánto ¿Cómo? se tardaron? Por curiosidad nomás. ¿Cuánto se tardaron en demostrar todo eso? ¿Cuánto qué? Se tardaron en demostrar todo eso. Vos decís en la historia de la matemática. Sí.
Yo creo que esto debe haber sido Pascal, Fermat, esa gente se dedicaba mucho a hacer cálculos para jugar a las cartas. Y todo, porque esto sirve para contar juegos de cartas, digamos, ¿no? Qué posibilidades tiene uno de ganar con tal mano, todo eso. Y yo sospecho que en esa época, en el 1600, 1700, 1600, lo deben haber hecho más o menos rapidito esto. Y la mayor parte de los resultados deben haber sido conocidos de antes, porque son bastante elementales. Pero lo deben haber formalizado más o menos rápido en esa época. Pero bueno, allá en esa época rápido eran 10, 20 años, escribían cartas, cada carta llevaba 4 meses en llegar y entonces uno le respondía y hacían otra cosa. Digamos. Era un rápido relativo, ¿no? Pero sí, esto es algo que viene ya hace varios siglos y que lo desarrolló creo que Fermat y Pascal. Pascal sobre todo, no sé si Fermat tanto. Pascal. Tito, gracias por... No, de nada. Bueno, nos vemos entonces. Hasta el jueves. Hasta el jueves, profe. Que lo... No, profe, muchas gracias. Saludos, Chao, profe. gracias. Gracias. Muchas gracias. De nada, hasta luego.